Buenos días, profesor. Mi grupo y yo vamos a hablar sobre la discapacidad visual en adultos mayores en el Cercado de Lima. Los integrantes son Díaz Sánchez Omer Daniel, Mamani Espinosa Yanine Ariana, Landeo Almonacid Rocío Elizabeth, Sandoval Maco Carolina Paola, el que les habla Yavar Álvarez Anderson y Acuña Yatop Estefan. Yantop. Ahora. En la introducción, podemos ver que la visión es uno de los sentidos más valiosos para la interacción humana, pues permite que la persona pueda desenvolverse con autonomía, ¿no? Esto permite que las personas puedan orientarse y reconocer su entorno y mantener relaciones sociales cuando esta capacidad se ve afectada, especialmente en la vejez, en el impacto no solo en lo físico, también influye en la autoestima, la autonomía y la calidad de vida. Por esa razón, la discapacidad visual en adultos mayores es un tema que debe abordarse con urgencia desde una perspectiva integral que incluya la salud, lo social y los derechos humanos. Ahora, en el cercado de Lima, los adultos mayores viven en un contexto urbano complejo donde la congestión, las limitaciones económicas y las diferencias en el acceso a los servicios de salud incrementan su vulnerabilidad. Las personas con discapacidad visual encuentran barreras para movilizarse, comunicarse, acceder a atención médica o participar en actividades comunitarias. Estas dificultades no solo restringen su independencia, sino que también los excluyen de espacios donde deberían ejercer plenamente sus derechos. Por ello, estudiar esta realidad es importante, donde la población está envejeciendo rápidamente y donde se exige cada vez más la inclusión social, ¿no? El propósito del trabajo es analizar la discapacidad visual en adultos mayores de cerca de Lima desde una perspectiva amplia, ¿no? En nuestro objetivo general eh, es analizar los marcos conceptuales, normativos y sociales sobre la discapacidad visual en adultos mayores en el Cercado de Lima, con el fin de favorecer la atención a ellos. En el objetivo específico es identificar las características de los adultos mayores con esta discapacidad visual. También es identificar los las personas que apoyan a esta discapacidad nacional e internacional, ¿no? También es que haya limitación para todos, o sea, que tenga una buena atención para todos los adultos mayores, sin excepción. Y también es identificar su economía de ellos, ¿no? En nuestra población es un estudio de personas, de adultos mayores de 60 años a más, con una baja visión o ceguera total, para apoyarlos en su atención y que no tengan dificultades a futuro, ¿no? Y que tengan una atención oftalmológica igual para todos. Buenas tardes, profesor. Yo les voy a hablar sobre la justificación. La discapacidad visual en adultos mayores de Cercado de Lima es un tema muy importante porque no solo se trata de una limitación física. Antes la discapacidad se entendía desde un enfoque médico, centrado en la rehabilitación. Sin embargo, los enfoques actuales resaltan que las verdaderas barreras están en el entorno, en la falta de accesibilidad, en las actitudes sociales y políticas, que no siempre consideran las necesidades de estas personas. Este cambio de mirada permite comprender que la autonomía y la inclusión depende tanto del contexto social como de las capacidades individuales. Desde la evidencia científica, numerosos estudios muestran que el adulto mayor con discapacidad visual tiene mayor riesgo de depender de otros. Ya. Depender de otros. Eh, Aislarse socialmente y ver disminuida su calidad de vida. La prevalencia de esta condición aumenta con la edad en el Perú.
Se han identificado muchas brechas importantes en el acceso de estos servicios, los cuales refuerzan la necesidad de estudios y la problemática para ver especialidades como evaluaciones oftalmológicas, rehabilitación visual o tecnológica y de apoyo. Esta información refuerza la necesidad de estudiar la problemática para orientar políticas y acciones que respondan a las necesidades reales de la población. En el ámbito social, la discapacidad visual no afecta solo al adulto mayor, sino también a su familia y a su comunidad. La falta de accesibilidad en las calles, el transporte y los servicios públicos limitan su participación y aumenta la dependencia. Muchas ciudades no están diseñadas considerando estas necesidades, lo que genera riesgos y reduce la autonomía del adulto mayor. La investigación busca visibilizar estas barreras y promover una sociedad más inclusiva, donde los adultos mayores puedan ejercer plenamente sus derechos y vivir con dignidad. Ahora vamos a hablar del marco teórico 6, donde aquí tenemos como primera parte modelos de discapacidad. Aquí existen diferentes formas de entender la discapacidad. El modelo médico dice que la discapacidad es un problema del cuerpo que debe corregirse. Luego tenemos el modelo social que dice lo contrario, que la discapacidad aparece por las barreras de la sociedad como la falta de accesibilidad. Hoy se usa más el modelo biopsicosocial que combina lo médico, lo psicológico y el entorno de la persona. También está el enfoque de derechos humanos que recuerda que todas las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y deben participar plenamente en la sociedad. Como segunda parte tenemos los derechos humanos y justicia social, donde aquí se habla que la discapacidad visual debe verse desde los derechos. La Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, que en Perú ratificó en 2008, dice que todas las personas tienen derecho a la accesibilidad, a la educación inclusiva, a la salud y a participar en la comunidad. Desde la justicia social, esto significa reducir desigualdades y asegurar que todos tengan las mismas oportunidades. En Perú, esto se refuerza con la Ley 2997-3. Luego tenemos la barrera para la inclusión, donde aquí se habla que los adultos mayores con discapacidad visual enfrentan varias barreras. En lo físico serían las faltas de rampas, señalización adecuada o transporte accesible. En lo actitudinal, todavía existen prejuicios y se piensa que siempre dependen de otros. En lo conmocional, hay pocos materiales en braille o formatos accesibles. Y en lo tecnológico, los dispositivos son costosos y no siempre reciben capacitación para usarlos. Continuando con el marco teórico, diseño universal. Comenzaré explicando el concepto de diseño universal. Este enfoque busca que los productos, entornos y servicios puedan ser utilizados por todas las personas sin necesidad de adaptaciones posteriores. El diseño universal se basa en 7 principios: uso equitativo, flexibilidad, simpleza, intuición, información perceptible, tolerancia al error, bajo esfuerzo físico y dimensiones apropiadas. En el caso de los adultos mayores con discapacidad visual, el diseño universal implica eliminar barreras arquitectónicas y utilizar señalización táctil y auditiva para facilitar la orientación y movilidad. Aplicarlo en el Cercado de Lima permitiría convertir los espacios públicos y servicios en entornos verdaderamente inclusivos. El diseño universal es la base para crear ciudades accesibles para todos y especialmente valioso para personas con discapacidad visual. Diseño universal para el aprendizaje. Es conocido como DUA, aunque surgió en el ámbito educativo. El DUA puede aplicarse también en procesos de capacitación e información dirigida a la población. Se basa en 3 principios: múltiples formas de representación como audio, braille o macrotipo, múltiples formas de acción y expresión como tecnologías de apoyo, múltiples formas de implicación como talleres comunitarios. Para los adultos mayores con discapacidad visual, el DUA permite un mejor acceso a información sobre salud, derechos y servicios. En síntesis, el diseño universal para el aprendizaje promueve autonomía y participación activa. Normativa técnica en el Perú. Introducción,
En cuanto a este marco normativo, el Perú cuenta con diversas normas que regulan la accesibilidad. La ley número 29973 y su reglamento son la base legal principal en materia de discapacidad. Además, existen normas técnicas peruanas como el 111-100-2018 sobre la accesibilidad al medio físico, la 200-2018 sobre señalización accesible y normas específicas sobre baile y formatos accesibles. A pesar de ello, su aplicación sigue siendo limitada y desigual en el Cercado de Lima. Conocer estas normas permite identificar brechas y oportunidades de mejora en el espacio urbano. Propuestas inclusivas orientadas a la población elegida. Bueno, finalmente, presento que las propuestas inclusivas basadas en los análisis teóricos y normativos, como por ejemplo tenemos el programa de rutas accesibles, ¿no? Optimizar veredas, cruces y parques con señalización táctil y sonora. Esto permitiría un tránsito seguro y autónomo. Capacitación de servidores públicos en trato adecuado, lenguaje inclusivo y uso de tecnologías de apoyo. Fortalece la atención al público y el respeto a los derechos. Plataforma digital accesible, una web municipal con información en audio, texto ampliado y formatos accesibles, facilitaría el acceso a servicios de salud, trámites y actividades culturales. Talleres comunitarios de autonomía y derechos dirigidos por organizaciones de personas con discapacidad, con materiales en braille y audio para asegurar participación efectiva. En conjunto, esta propuesta fortalece la autonomía, movilidad y participación social de los adultos mayores con discapacidad visual en el Cercado de Lima. Para finalizar, hablaré sobre nuestra exposición, las conclusiones más importantes. Destacar las más relevantes hemos obtenido sobre la discapacidad visual en adultos mayores del Cercado de Lima. En primer lugar, confirmamos que esta problemática es multidimensional. No se explica solo por una limitación física, sino por la interacción de factores sociales, económicos y estructurales que condicionan la autonomía y la calidad de vida de los adultos mayores. Por lo tanto, entender esta realidad exige mirar más allá del déficit visual. En segundo lugar, existe un marco normativo sólido, tanto nacional como internacional. Observamos que su aplicación es insuficiente y desarticulada. Esto evidencia que a pesar de los avances legales, todavía persisten brechas entre lo que la ley garantiza y lo que las personas realmente experimentan en su día a día. Asimismo, identificamos que las barreras físicas y actitudinales y tecnológicas siguen siendo un obstáculo significativo. La falta de infraestructura accesible, los perjuicios sociales y la escasez de tecnologías adaptadas, ya que limitan la participación plena de esta población. En consecuencia, su autonomía se ve afectada de manera directa. Por otro lado, el diseño universal y diseño universal para el aprendizaje surgen como enfoques estratégicos que pueden transformar los espacios y servicios públicos. Gracias a estos enfoques, es posible promover entornos más accesibles, intuitivos y favorables para la movilidad y de la información. Finalmente, nuestras propuestas apuntan a convertir la teoría en acciones concretas, la implementación de rutas accesibles, la capacitación permanente del personal público, la creación de plataformas informativas accesibles y los talleres comunitarios. Estos representan alternativas viables que pueden mejorar de forma real la calidad de vida de los adultos mayores con discapacidad visual. En síntesis, el estudio evidencia la necesidad urgente de fortalecer políticas inclusivas y de asumir una mirada de derechos humanos que permita construir una ciudad más justa, accesible y respetuosa. Con ello damos por concluida nuestra presentación. Muchas gracias.